¿Qué pasa muchas veces cuando la gente que tiene delirio místico o otros trastornos toma estas plantas? Cuando sienten eso que sentimos todos, que es ese amor, esa sensación de abrir los ojos, de estar unido al universo, esas experiencias místicas reales y concretas que nos llevan a darnos cuenta que yo puedo curarme a mí mismo, que puedo cambiar mi vida, que puedo salvarme a mí mismo de alguna manera, estas personas sienten que son únicos y que vinieron a salvar a todos, ¿no? No sienten ese proceso como algo personal, sino que sienten que vinieron a salvar al mundo, ¿no? De la misma manera muchas veces se sienten chamanes, se sienten gurúes, que tienen la claridad absoluta y que pueden ayudar a todo el mundo a sanarse, a curarse, y que tienen la verdad, la única verdad la tienen ellos, ¿no? Entonces, eso es parte del delirio místico. En vez de darte cuenta de que vos podés trabajar tus propias sombras y sanarte, no, lo proyectás en que vos sos el único ser que sintió eso y sos el ser que vino a salvar a todo el resto, ¿no? Como digo, he tenido distintos casos de esas situaciones. Se llegan a poner violentos cuando uno les explica que no es así. En todo caso es un proceso de ellos, pero no son el salvador del mundo. En todo caso son los salvadores de su propio mundo. Se ponen muy violentas estas personas. Y casi siempre en su delirio místico encuentran enemigos, ¿no? Encuentran enemigos, demonios a vencer, y a veces terminan matando, asesinando, creyéndose los salvadores, ¿no? Entonces es un tema grave. Si se toma plantas sagradas y se tiene trastornos psiquiátricos fuertes, hay que tener mucho cuidado. En todo caso, hay que hacerlo en un contexto muy cuidado y seguir ese proceso de una manera que yo, por ejemplo, no estoy dispuesto a hacer. No tengo el tiempo ni la energía para hacerme cargo de una situación tan fuerte, porque mi experiencia es que esta gente empeora, no distingue realidad de ficción y se pone cada vez peor, ¿no? En este caso, que me lleva a postear este tipo de cosas, estamos sufriendo junto a mi compañera y alguna gente cercana el acoso de una persona con delirio místico, con trastornos psiquiátricos, con un ataque, ¿no? Como se dice. Y en ese ataque, de alguna manera, yo me transformo en su enemigo. Una persona que yo personalmente no conozco, pero esa persona está obsesionada conmigo, ¿no? Y está haciendo amenazas por distintos lados, y es un poco una película de terror en la que estamos metidos, porque es muy fuerte saber que uno está muy tranquilo en este lugar, viviendo lejos de todo, en la paz total, en el amor total, uno de los mejores momentos de la vida de uno, con mi pareja, con mi camino, con todo. Y justamente eso es lo que genera en esta persona, a través de la envidia, inventar un enemigo y tratar de destruirme. En su delirio místico, esta persona cree que es el guardián de este valle. Vamos a mostrarlo. Todo este valle, que es... Vamos a centrarnos en los cactus. Todo este valle, que es un lugar sagrado, bueno, esta persona que vive en Buenos Aires, en su delirio místico cree que es el guardián de este lugar, y de esa manera necesita atacarme, ¿no? Pero bueno, esto lleva a esta situación y a que comprendamos, porque es importante que comprendamos, que los trastornos psiquiátricos y las plantas sagradas son muy delicados. Salvo en un contexto demasiado cuidado y demasiado correcto,
generan problemas, ¿no? En vez de soluciones generan problemas, generan potenciar ese problema, ese trastorno a situaciones que pueden estar más latentes, a llevarlas, a exteriorizarlas y a generar situaciones realmente peligrosas, como este caso de la persona del Santo Daime en Brasil, ¿no? Entonces, para mi sorpresa también, que es algo que tenemos que cuidarnos entre todos, hay personas con este tipo de trastornos que convidan medicinas, porque cuando toman las medicinas se sienten que son los salvadores, se sienten que son los chamanes, los elegidos, y desde ahí se sienten que tienen que convidar, y son los gurúes, los chamanes, los que tienen absolutamente todo claro, y a la vez siempre tienen un montón de enemigos, ¿no? Pero realmente es muy importante que no caigamos en manos de personas con estos trastornos que encima convidan medicinas. Es muy peligroso para ellos mismos y para las personas que reciben las medicinas de personas con trastornos psiquiátricos. Por lo general la gente termina mal con estas personas, se dan cuenta, pero lo mejor es evitarlos totalmente, porque realmente puede terminar muy mal, ¿no? Ese trastorno va cada vez peor y peor y peor, se va retroalimentando y genera estas situaciones como la que sucedió en Brasil, ¿no? Entonces, para cerrar también un poco esto, como decía el hermano de Chile, recuerdo a Agustín una vez me contaba que una vez él hizo un tratamiento con una persona internada en un psiquiátrico, con un estado muy, muy, muy grave, al punto que ni siquiera podía hablar, no sabía hablar, porque tenía un trastorno demasiado grave. A través del uso de Huachuma, mejoró y logró hablar, ¿no? Entonces, no se curó, pero se mejoró esa persona con trastornos muy graves encerrado en un psiquiátrico. Entonces, sí, en ciertos contextos y con mucho cuidado, las plantas pueden ayudar, pero no en el contexto normal de ceremonias que usamos, y sobre todo cuando no se puede contener y seguir a esa persona, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Otro ejemplo que me había dado Agustín fue una persona que estaba en esta situación, que todos se dieron cuenta en un grupo de que él estaba mal, habían ido a tomar ayahuasca a la selva, y bueno, se notaba que estaba totalmente ido, y cuando volvían en el avión quiso abrir la puerta del avión, ¿no? De la puerta de emergencia del avión. Entonces, hay muchos casos que nos explican, nos muestran que los trastornos psiquiátricos y las plantas sagradas son muy peligrosas, salvo el contexto que digo, que no se suele dar, ¿no? El cuidado necesario, ¿no? Por ejemplo, yo si haría eso, tomaría solo con la persona, no con un grupo, y además tendría que continuar cuidando a esa persona durante meses o años en ese proceso, con mucho cuidado. Entonces, bueno, gente, tribu, tenemos que cuidarnos entre todos, y realmente tener mucho cuidado con las personas que tienen trastornos psiquiátricos y están caminando los caminos espirituales, que se sienten salvadores, que se sienten gurúes, que se sienten chamanes, y a su vez atacan a medio mundo que no está de acuerdo con su trastorno psiquiátrico, ¿no? Entonces, bueno, creo que necesitaba hacer este videito para explicar por qué no es conveniente el uso de plantas sagradas y trastornos psiquiátricos graves, y entendiendo que en temas de depresión y algunos otros temas sí es una herramienta muy útil, pero siempre con mucho cuidado, mucha contención, porque si no puede agravar el problema y no solucionarlo. Así que bueno, aclarado esto, tribu linda, a seguir cuidándonos entre todos y saber que somos los salvadores de nosotros mismos y podemos ayudar desde el amor y la conciencia a otros, pero no somos los salvadores del mundo, y cualquiera que se acerque a esa situación es mejor tenerlo lejos. Salud.